Antonio Cuesta Fernández. Toño, para todos, capitán de la Marina Mercante Española, 17 años como marino inmigrante, tiene títulos, bueno, navegación a vela, por supuesto, últimamente en barcos de vela clásica, uno de los cuales cumplirá 100 años en 1927. Y como cuestiones a destacar, es socio del Museo de Cañones de la Cabada, vicepresidente segundo de la Asociación Cultural Santiago, socio de la Asociación de Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico y presidente de la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante de Cantabria. Y nos va a hablar de los guardianes de la costa desde la Baja California hasta el estrecho de Bering. Sin más, les dejo con Antonio Cuesta. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias no solo por el aplauso, sino por haber venido aquí, como dice Ángel, en un día pues caluroso, a lo mejor estamos mejor tomando una cervecita, y muchas gracias al museo por invitarme. Bueno, el título se basa básicamente en, ahora vamos a hablar del siglo XVIII, entonces lo llamo los guardianes de la costa porque el virrey de la zona esta del Pacífico, pues da instrucciones a los marinos de guerra, a los que están en las expediciones avanzando hacia el norte, buscando descubrir nuevas tierras, tomar posesión de los establecimientos que quedan después con la cruz, y como se hacía la toma de las nuevas tierras, con todo el rigor, el notario, el pater, el comandante y las salvas de rigor para tomar posesión. Luego se hacía un certificado de la toma de las tierras. Entonces, Bucareli, que era el virrey, les dice a los chicos estos, a los marinos de guerra, de la armada, les dice que intenten llegar a 60 de latitud norte, al meridiano, aquí a los 60, y que además de llegar, ir ganando norte, que procuren ir tomando posesiones lo más arriba posible, para luego poder reclamar nuestros territorios. Entonces, pues, los medios eran bastante escasos y cobraban o no cobraban los marinos de la Armada, ¿no? Bueno, como veis, aquí hay un problema, que es que desde 1774 hasta 1782, la misión que tienen estos, además de ir avanzando y demás, es vigilar y comprobar que los rusos se nos están metiendo en nuestros establecimientos porque vienen a cazar los animales de piel y el salmón. Los rusos tienen un gran comercio con Cantón, con los chinos, y es un comercio que es el negocio rentable. A nosotros no nos resultan rentables los establecimientos porque tenemos, además de los establecimientos, los presidios. Los presidios son unos cuarteles en los que hay unos militares que defienden a las misiones y a los establecimientos. Los presidios no tienen gran cantidad de personal, en algunos hay 2, otros 10, los grandes tienen 50 soldados. Entonces, la primera época, como digo, es poner coto o saber por dónde están los rusos establecidos. Voy a pasar de diapositiva y aquí veremos un poco peor. Entonces, el segundo interés que tiene el rey es, a partir de 1780, mantener alejados a los ingleses. Con lo cual, nosotros, los españoles, no somos aliados de los americanos, de los rebeldes, de las 13 colonias rebeldes. No, nosotros somos cobeligerantes, luchamos con ellos. El rey pone dinero, pone buques, pone víveres, soldados, y entonces estamos ayudando a los americanos para echar a los ingleses. Y bueno, pues pasa. Mirad, esta es una vista un poco, no sé si se ve muy bien porque es el casquete polar de una vista cenital, a vista de pájaro. Y claro, si veis este mapa, pues el estrecho de Bering queda aquí, y en el anterior pues nos queda en la vertical, pero claro, desde el cenit, según vamos dando la vuelta, vamos viendo el mapa distinto, de
cualquier manera, para mí resulta bastante difícil acostumbrarse a estas vistas. Estamos acostumbrados a la proyección Mercator de ver todo el plan. Bueno, pues aquí tenéis Bering, el paso de Bering, o de Anián, que es un punto muy interesante para todos porque el que descubra el paso de Bering y que comunique están buscando todo el mundo hacer el viaje más corto a las Indias, a las islas de las especias, a Asia, y entonces es mucho más corto, yendo por el Atlántico, Ártico y Pacífico, quedando toda la vuelta por el otro. Por otra parte, bueno, Felipe II estuvo 18 años como rey de España y Portugal. Tras la muerte del rey de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir, y como era sobrino de la reina, heredó. Y todos estos reyes españoles compartieron el reino de España y Portugal. Engañamos como siempre, diciéndoles que iba a estar todo muy bien, que iban a ser iguales que nosotros los portugueses, y claro, conseguimos aburrirnos y tenéis los pasos. Bueno, entonces, como os digo, con la muerte de Sebastián I en la batalla de Alcázar-Quibir, se quedan sin rey y hay un señor muy mayor que podría tener alguna posibilidad, pero el prior de Cato es el que se quiere proclamar rey, y de hecho estaba unos meses, pero llegan a unos acuerdos y dado el parentesco con la corona portuguesa de Felipe II, pues es el rey de Portugal durante 18 años. De tal manera que llegó en algún momento a pensar en poner la corte en Lisboa. Esto dura hasta 1640. En 1640 se produce una rebelión que coincide con los catalanes. Los catalanes siempre han sido muy aficionados a pegarse entre ellos y a hacer una política en otros de paso, pero bueno, es una costumbre que tienen de toda la vida, y les ha salido a veces bastante mal, como cuando se fueron con los franceses y vinieron con el rabo entre piernas y perdieron el Rosellón y la Cerdeña. Y bueno, pues no sé si es lo que van a perder ahora, de momento la vergüenza. Bueno, como os digo, en 1640 estaban tan aburridos los portugueses de nosotros, de los abusos, que la rebelión duró entre 3 y 12 horas. Pensaban que estaban engañando al duque de Braganza porque se hizo un palacio en Madrid y le estaban embaucando diciéndole que iba a estar allí muy bien y tal, para que no intentase dar un golpe de estado y proclamarse Juan IV de Portugal. Total que la rebelión triunfa inmediatamente, y como Godoy estaba mandando a los portugueses a luchar con los catalanes, pues claro, las cosas estaban clarísimas. Acabó ganando Portugal en una serie de batallas e independizándose. Entonces, pues una vez Portugal y España, una vez separados, pues resulta que ya cada uno va por su camino, pero un comentario acerca de esto. Carlos I, el emperador, piensa que tiene que haber un paso al norte, como lo mismo que hay un paso por el Cabo de Hornos. Entonces piensa que tiene que haber un paso por ahí, porque las expediciones de Magallanes, como la de Loaiza, la segunda, la primera tarda bastante tiempo en dar la vuelta al mundo. El que vuelve es Cano. Vuelve el Cano, pero por la zona que correspondía, según el meridiano de Tordesillas, correspondía a las aguas de los portugueses. Entonces, el rey piensa que en la primera expedición de 5 perdimos 4 barcos, hubo 18 supervivientes, la expedición salió rentable por el clavo que trajeron, pero la segunda están casi 10 años en la expedición. Muere Loaiza, muere el Cano,
pues cuando fuimos a España y Portugal, éramos los amos del mundo. Mirad, todos los continentes habitados estaban dominados por el reino de España y Portugal. Estas son las vías de navegación, tanto en los periodos en que se fueron descubriendo los pasos y los caminos a cada sitio. Y mirad, aquí vemos otra vez la diapositiva primera en la que vemos el casquete polar a vista de pájaro. ¿Por qué no hay españoles que hayan hecho grandes hazañas en el Ártico? Pues hombre, porque los vecinos del Ártico pues son todos estos que están por aquí. Esto es Rusia. Mirad, casi media circunferencia de Rusia. Las aguas colindantes son de Rusia. Aquí está Alaska, las Aleutianas. Estos esquimales ya no usan trineos. Aquí ya estamos más abajo. Luego está aquí Canadá, Estados Unidos por aquí, Groenlandia y Noruega aquí. Pero también los ingleses meten la nariz siempre en toda España. Y ahí estaban también los ingleses, intentando buscar el paso del noroeste, que les causó pues, muchísimas pérdidas económicas y en vidas. En España solo ha habido un personaje que yo conozca, que es Ramón Hernando Larramendi, que en el 1992 realizó la circumpolar ártica, que hay un documental muy bonito en Mafre 90. Y este tío está viviendo gran parte del año en Groenlandia. De aquí al Polo Norte hay 800 kilómetros, así que casi todos venían aquí o se iban a las islas Svalbard en Noruega para cortar el viaje. Rusia es algo enorme. Fijaros el tamaño que tiene Rusia y el tamaño que tiene Europa. Es mucho más grande que Europa. Y bueno, pues tiene toda esta costa, pero todo esto está congelado siempre. El zar de Rusia, Pedro I el Grande, decide crear una gran flota, dado que tiene un país enorme, y es el primero que sale de viaje a Inglaterra a ver los barcos. Los ingleses se interesan mucho porque piensan que van a tener un contacto comercial con los rusos, y también se va a Holanda. Crea una flota importante y se busca a los mejores marinos del mundo. Y uno de ellos es los noruegos y los daneses son de los que se suministra la flota. Pero uno de ellos es Vitus Bering, que es un danés que vive en Viborg, cerca de San Petersburgo, y el rey, el zar, en 1724 ya tienen preparada una expedición y tienen que llevar por tierra materiales a la costa de Siberia, cerca ya del estrecho de Bering. Bueno, este es un sello conmemorativo de que descubre estas islas, las islas del comandante que llaman. Y entonces salen por tierra desde aquí, hasta Osok. Y entonces, como os digo, hay pues 7.000 kilómetros, pero claro, tienen que llevar, ¿qué es lo que llevan? Lo que no hay allí, las anclas, los cañones y todo es material pesado a través de Alaska, a través de unos territorios y con los medios que había entonces. Habría sido mucho más cómodo llevarlo en un barco, pero claro, en un barco o pasamos por aquí, que no se podía, o pasamos por las latitudes polares del sur, donde hay unos temporales tremendos, entonces a lo mejor no habría llegado nadie. Pero la historia es que se tiran 2 años ahí y tienen la base aquí en Siberia. Algunos de ellos van con las mujeres, los hijos. Concretamente Bering en estas expediciones perdió 4 hijos. Luego, cuando volvió a Rusia, su mujer, pues decían que se había hecho millonario y todas esas cosas que se comentan cuando la gente va triunfando en algunas cosas. Pero lo cierto es que el rey le dio poderes plenipotenciarios y pues él se ponía en contacto con las autoridades de esta zona y sí, no hacían nada. Total, que hizo 2
el rey le había ordenado comprobar si Rusia y América estaban unidas o separadas. Entonces, pues esa expedición tarda otros 2 años más, otros 4 años más en prepararla y se va a navegar a la zona. Vamos a ver el mapa por aquí. Esta es la expedición terrestre y parte de la marítima. Estos mapas se ven muy mal, Bueno, Vitus Bering descubre el estrecho de Bering. Existe un personaje español que se llama Lorenzo Ferrer Maldonado, que es de Almería y da por hecho que ha sido el primero en pasar por el paso del noroeste. Es decir, que había pasado, salió de La Coruña a Lisboa, donde se inicia la expedición, y dice que ha pasado por el paso del noroeste. Realmente esto fue en 1588. Hay quien le cree, hay quien dice que es un tunante, y yo no sé, porque si pasó en enero por esas latitudes y dice que no había hielo porque había corrientes muy fuertes y mucho viento, pues yo no lo creo. Hombre, sí me creería que ha habido un calentamiento global extraordinario, porque además se fue por la parte donde se quedó toda la expedición del Erebus y el Terror, con el comandante Franklin, que se quedaron allí pinchados en el hielo. Entonces, pues hay libros apócrifos de los viajes de esta gente que yo insisto en que yo personalmente no lo creo y creí que iba a estar aquí alguien dispuesto a discutírmelo, pero vamos mejor así. Mirad, ¿veis? Este es el paso, porque claro, esto en todas las partes viene como el paso del estrecho de Bering, pero en algunos sitios pone Aniá, y todo eso viene de los viajes de Marco Polo, que estuvo en China, y habla de un paso que debe estar en China, de Ania, y de ahí han debido copiar el nombre y bueno, pues han tragado. Mira, estas son las Islas Diómedes, y aquí es el meridiano del cambio de hora y de día. Cuando pasas el meridiano atrasas un día o le adelantas, según para dónde vayas. Estas islas están muy juntas, no hay aduanas, con lo cual no se puede cruzar de un abaluto de ninguna forma. Entre Rusia y Estados Unidos hay bastante problemática, y alguna vez que he navegado por ahí he tenido problemas al cruzar por las Aleutianas, porque no se puede pasar entre cualquier isla. Hay sitios que está prohibido por temas militares. Mira, este es un viaje, el primer viaje es este. Llega hasta aquí, descubre que no están unidos y se vuelve. Y el segundo viaje, por más al sur, por el sur de las Aleutianas, llega hasta aquí ven un gran volcán, y como es el día de San Elías, pues se llama hoy en día el Cabo San Elías y el Monte San Elías, le dan el nombre del día al volcán. Esto es una isla que en su momento se llamó la Isla del Carmen, y aquí está también Maltés. Hay bastantes nombres castellanos en estas latitudes. Nosotros teníamos como misión llegar a 60 grados de latitud normal. Llegamos a 61 grados 14 minutos, pero en muy distintas expediciones. Bueno, a la vuelta descubre las islas del comandante, que son las que habéis visto en el sello de correos conmemorativos. Bueno, aquí lo veis mejor. Aquí están lo de las islas que os decía. Este es las Aleutianas, y los Aleutas son los únicos que no usan trineos. Ahí no hay tanto hielo ni tanto, bueno, frío hace mucho, pero no, son los únicos que no usan trineos. Y se llaman, a los esquimales los llaman Inuit, porque el nombre de esquimal parece ser que no les gusta porque es un poco despectivo, dado que la traducción es comedor de carne cruda, esquimal. Entonces prefieren que les llamen Inuit. Inuit quiere decir persona, y Inuit es el plural.
los barcos de Bering y de Chilikov, que es su segundo, se llaman San Peter y San Pablo. San Pedro y San Pablo, que son los patronos de Rusia. Mira, hay un mapa aquí ya moderno, en el que se ve perfectamente pues, el estrecho, y luego por aquí iremos buscando el paso. Pero claro, cuando hablaba Carlos I del paso, que estaba seguro que unía el Pacífico con el Atlántico, no es verdad. Aquí donde te encuentras es con el Ártico, que normalmente estaba congelado, quitando la época de verano, que era muy corta. De cualquier manera, en la primera expedición de Bering llevan comida para 5 años, porque aquí no era nada extraordinario quedarte un año, esperar el deshielo, no se produce el deshielo y te tienes que quedar otro año y tienes que tener comida, combustible y demás para cocinar, porque los barcos no tenían motor. Los primeros barcos motorizados fueron el Erebus y el Terror, que reciben el nombre de los volcanes que hay en la Antártida, donde habían pasado 3 años. Y entonces el comandante que llevaba estos barcos no quiso continuar en la otra expedición, porque ya había estado 3 años por allí, y pusieron a Franklin. Esos barcos los motorizaron. Metieron 2 máquinas de tren dentro del barco a un eje y bueno, no sé lo que andarían, muy poco, pero por lo menos si no había viento se podían mover. Y bueno, ahí no quedó nadie, murieron todos congelados. Bueno, este es otro sello conmemorativo de la ruta de Bering, de la segunda expedición. Fijaros que tardó 9 años en hacer las dos expediciones. Y en la última, pues murió en la zona esta de aquí. El barco se le llevó la mar a la costa. Estaban todos siempre, los marinos de esta época, estaban todos siempre en unas situaciones lamentables porque imaginaros cómo serían los muebles de los barcos. No tenían cama, ni tela ni leches, pero luego el frío era terrible y sobre todo se morían de escorbuto. Murieron 2 millones de españoles de marinos a lo largo de los tiempos de la navegación por culpa del escorbuto. ¿Y por qué no se morían de escorbuto los esquimales? Allí no hay ni limones, ni árboles, ni nada. Pues no se morían de hambre porque comían la carne cruda y todavía quedaba algo de vitamina C que lo aprovechaban. Bueno, mirad, este es un mar un tanto extraño, con grandes fosas. En la zona del estrecho aquí hay 50 metros, aquí hay 4.000 y pico, y aquí se producen grandes temporales, y hay corrientes fuertes también. Y aquí estamos ya, aquí con la iglesia de nuestro Padre, porque claro, casi todo, como veis, son misiones. Primero estuvo bueno, entonces mirad, teníamos, como os decía, los asentamientos que donde tomamos propiedad, hospitales, fuertes o presidios para defender a los asentamientos y a los misioneros, y también, pues como veis, hay ciudades. Estos son los castillos, no sé si veis bien esto, los castillos o los presidios. Y entonces, pues, estamos todavía muy abajo. Aquí estamos ya cerca de los territorios de Nootka, que es el puerto más importante por sus características, buenas para entrar, salir, para permanecer allí y salir cuando quieras. Y ahí pues, nos pegamos con los ingleses bastante, pero ahí estaban los americanos, eran los que menos molestaban, ¿no? A eso no había miedo, no había pues, miedo con ellos, pero los ingleses se metían por todas partes. Luego estaban los portugueses, que como habíamos sido hermanos, ya os he dicho un día como lo que dicen los portugueses, ¿no? Para mariñeiros nós, despois nosos primos os ingleses e despois os fillos da puta dos españoles. Pues eso, los ingleses siempre se han querido mucho como a ellos. Mira, esto, no sé diréis, ¿qué coño pinta aquí esto? Pues sí, esto es, nos hemos ido al siglo XX, de verdad. Esta peluca que aparece aquí es mi cabeza. Entonces, este personaje es un tipo extraordinario. Ha muerto no hace mucho, tuvo la
derecha de León, estudió en Inglaterra, fue oficial de la Armada, cuando volvió se hizo militar y estuvo en la Marina, en la gloriosa Armada Española, y era pintor, escritor, músico, murió tocando el piano, era un personaje magnífico. Le expulsaron de la Armada porque escribía en cuadernos para el diálogo y a alguno no le dio parecer muy bonito lo que escribía, pero bueno, era un noble, tenía su título nobiliario, y cuando le echaron, pues hizo como el Marqués del Viso, se hizo armador porque pudo y porque quiso. Cuando salimos con este barco de Argel, después de repararnos el motor, que nos duró media hora, nos encontramos con un barco de 15.000 toneladas de los que tenía este hombre. Y este, en aquellas noches apacibles, sin ruido de motor y largas, me contaba que tenía un antepasado que era Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un marino heroico español. Y aquí está. Otro vasco, todos son vascos. De tal manera son vascos que un día leyendo esto sobre los vascos, les comento algo a la gente de Bilbao y me dicen, sí, me mandan un escrito y hablan de una serie de vascos y eso no sé si voy a parar el ordenador con la botella de agua. Y entonces, el invento este magnífico, para que se caiga agua por todas partes. ¿Qué os estaba contando? No me mentira. Y dice, bueno, sí, todos, Cano, que antes no le hacía ni puto caso, pero ya después del quinto centenario ya ha habido un montón de conferencias, lo han tratado muy bien. Bueno, y dicen, y también Juan de la Cosa, que nació en Santoña, otro marino vasco, digo, sí, ahora ya me rapero antes. Bueno, como os digo, me hablaba de este personaje. El padre nació en Somorrostro, entonces un personaje de la iglesia le reclamó y se le llevó a Lima, a Perú, y ahí montó un negocio y tal, y Juan Francisco de la Bodega era el segundo hermano, y claro, dijo, joder, yo aquí me quedo con mi hermano, que va a ser el que va a heredar los títulos, el que va a heredar la tela y tal, el mayorazgo, y dijo, mira padre, mándame a España a la Academia Naval. Y con 14 años se vino a la Academia Naval, salió de fragata con 19, estuvo haciendo la guerra de los 7 años contra los ingleses y luego navegó con un personaje curioso, pero antes os voy a decir, pues esto, que navegó desde el puerto de San Blas, en México, hasta Nootka, la costa esa donde hemos visto antes el monte San Elías, ¿no? Y estuvo navegando 14 años, pero hizo dos expediciones importantes, la del 74 y la del 78. Este hombre tenía pureza de sangre, no tenía sangre judía y tenía su certificado. Pero como había nacido en Lima, siempre que había dos iguales, a él le ponían de segundo. Y en la primera expedición tuvo la suerte de que iba de segundo en el segundo barco, pero al mando. Pero es que en la primera expedición iba en el segundo barco de segundo. Se volvió loco el capitán y al día siguiente se murió y ascendió. Los barcos eran una auténtica porquería, luego os contaría una cosa más. Bueno, eso yo lo he explicado, que nació en San Julián de Musquiz, en Somorrostro, bueno, Musquiz es el nombre actual, ¿no? Ya como estamos cambiando todos los nombres hasta la carretera. Y bueno, y aquí tenéis un poco que muere siendo de la Orden de Santiago, capitán de navío de la Real Armada Española y comandante del Departamento de México. Tuvo, como os digo, hizo dos expediciones, la primera en el 75, con Bruno de Zeta, y estos barcos cuando salían a veces se perdían en la mar o se paraba el temporal y tenían un punto de encuentro para volver otra vez juntos. Entonces, cuando ya está la estación empezando a ponerse mano a los tiempos y demás, el Zeta, que es el Bruno de Zeta, es el que manda la expedición, se reúne con este y le dice que se van a volver. Y este le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú te vuelves y yo sigo, porque así el año que viene ya estoy al lado de donde quiero ir. Y decimos
que no nos hemos encontrado. En el punto de encuentro, pues hemos estado ahí 3 días dando vueltas y no nos hemos encontrado, y así lo hacen. Bueno, previamente, en una aguada, manda un bote a tierra con 7 tripulantes y los mata. Les queda en la carta como el puerto de los mártires. Y en vez de vengarse, dice, vamos a dejarnos de líos y a seguir con lo que estábamos. Entonces le pasan 7 tripulantes. Él a sus tripulantes los convence de que tienen que morir por el rey, que hay que servir a la patria y se muere por el rey. Y todos los que están con él, algunos se marchan, todos los que están con él, es como con Pizarro, los 3 de la zona, todos los que están con él van a morir por el rey. Y de hecho algunos sí que lo consiguen. Entonces, como os digo, pues llegan a 59 grados de latitud, antes habían llegado a 50 y llegan hasta los 59 grados de latitud. En las expediciones posteriores se llega a 61 grados 14 minutos en la última de las expediciones, que también la manda un vasco. Bueno, estos son los jebeques, estos son los barcos de los sarracenos, estos son los barcos que nos estaban siempre acosando y contra los que teníamos que luchar. Los barcos nuestros eran pues de 15 metros o 20. Este barco en el que la goleta sonora de la que fue Juan Francisco con el otro compañero, al principio no andaba más de 2 nudos. Cambiaron todos los pesos de sitio y al final decidieron ir a remolque. Y yendo a remolque en un temporal, pues se chocaron los 2 barcos y se hicieron averías. Y yo no sé cómo luego le hicieron andar el barco. No sé qué pudieron hacer porque no me lo explicaron. Bueno, como veis, los barcos eran barcos relativamente pequeños, de 4 metros, menos de 4 metros de anchura, 15 metros de eslora, y bueno, pues imaginaros las comodidades. El agua se pudría en las tinazas. Y el bizcocho es bizcocho cocido 2 veces, era un pan para que durase, pero el bizcocho se llenaba de gusanos y al final no tenía alimento, de tal manera que en algunos casos, como sabéis, se han comido el cuero que se ponía en las vergas para evitar el roce de unos mástiles con otros. Bueno, esto ya es un barco pues mucho más, para mí mucho más bonito que el que viene detrás. Este barco es una goleta, veis que tiene unos foques, tienen velas triangulares. Las velas triangulares sirven para ir al viento, como el barco que hemos visto anterior. Tiene todas las velas triangulares. Son los jebeques del Mediterráneo, que son buenísimos para navegar, para ceñir. Bueno, pues este barco tiene velas triangulares y tiene lo que se llaman velas cangrejas. Esto es el pico y aquí está la boca de cangrejo, que es una forma así en la madera para adaptarse al mástil. Y son barcos también ceñidores. Luego tienen las fajas de rizos para tomar rizos si hace mucho viento o se abren las velas enteras. Y aquí tenemos pues, los barcos tipo fragatas con velas cuadras que no son muy ceñidores, son mucho mejores para los vientos portantes, pero los vientos portantes no los tenemos siempre y depende de dónde estemos navegando ya sabremos cómo son los vientos, ¿no? Y aquí viene el gran maestro de Antonio, de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que es un almirante de la Armada, el jefe de la Armada, que es un tío que es analfabeto. Entonces, el padre tenía un jebeque, lo heredó él, se hizo con otro, fue haciendo una flota. La Armada de vez en cuando, él iba por libre, él iba al pozo. La Armada de vez en cuando le nombraban alférez de fragata, teniente de fragata, alférez de navío, ahí ya empiezan a pagar. Ya tiene el sueldo y está en el escalafón. Y llega a ser el jefe supremo de la Armada. Los que habían estudiado, pues le miran así, por decir algo, este que es ahora, pues, el jefe. Total que, yo no sé si porque se llamaba Barceló y aunque no habían inventado Coca-Cola, se fue hasta con el apellido. Bueno, pues este tío inventó las lanchas cañoneras. Las lanchas cañoneras eran unos artefactos malditos para el enemigo. Eran unos barcos muy bajos, tenían remos y una vela. Y un cañón importante en la proa. Entonces, venían sigilosamente por la noche, cuando estaban los barcos fondeados, o sin viento, y les largaban una andanada y salían pitando. Y esto lo inventó
Mira, aquí tenéis un cuadro de Barceló repeliendo a dos jebeques. ¿Veis aquí la luna? ¿Cómo la llaman? Sí, pero tiene, no sé, lo de las ambulancias, eso lo llama también a no sé qué roja. La cruz, sí, bueno, aquí tenemos una recreación del barco de Cook. Cook tiene gran importancia porque sobre todas aquellas porquerías y mierda que le habían echado encima a de la bodega y cuadra, Cook dice que no, que es verdad, que lo que ha puesto allí que es cierto y que lo ha comprobado él y que ha estado por allí también. A Cook le quisimos apresar, pero cuando fuimos a por él ya le habían matado en Hawái, se habían marchado antes de que le enviasen los españoles. Pero estuvo por allí y estuvo en Nootka, también Bora, que es un puerto bueno para el tráfico. Y aquí veis pues, que en 1780, que es el año en que ya nos están preocupando mucho los ingleses, pues estuvimos negociando con Vancouver. George Vancouver fue un capitán que estuvo embarcado 25 años. Era un personaje curioso. Y estos dos, discutiendo y defendiendo los intereses de cada país, pues llegaron a tener una gran amistad. De tal forma que Vancouver les dice, ¿por qué no ponemos a la isla esta de la cuadra de Vancouver? Claro, luego llegaron los ingleses y a la cuadra le mandaron así a la cuadra, porque dejaron la isla de Vancouver. ¿Veis? La isla del puerto de Vancouver y la isla de los amigos. Pero fijaros todas las referencias españolas que hay aquí. Valdés, ¿os acordáis de Edson Valdés, que fue un petrolero que contaminó Alaska? Luego tenéis aquí Malaspina, el glaciar Malaspina, porque Malaspina ya es de los últimos que viene a hacer la expedición científica y geográfica, pero también viene por aquí a ver si existe el paso. Pero él se va a dar la vuelta al mundo y está 5 años navegando. Es que antes se navegaba en unas condiciones terribles y encima años. Y luego tenéis aquí otro punto, la rada de Bucareli. Bueno, quedan nombres españoles por ahí todavía. Y fijaros qué cosa más curiosa. El otro día he visto estos libros, creo que es el mismo. Yo le leí primero en inglés porque no sabía que era una traducción del castellano al inglés. Cual pues perdí bastante tiempo. Pero en el prólogo, fijaros, el prólogo está escrito por el jefe Michel Maquina. Maquina era un personaje curioso, era el abuelo de este seguramente. Este es un tema interesante, mirad, ahora os hablo de Maquina que viene detrás. Defendió los intereses de España a capa y espada, de tal forma que cuando atendía a todos los visitantes de otros países que llegaban, les invitaba en su casa, les agasajaba y demás. Y en un momento dado le mandaron a ir a buscar 2 barcos que había comprado el Estado español, y uno de los barcos era una porquería y no servía. Y entonces compró otro barco, pero pidió dinero a un prestamista. Al cabo de un año así le dejaron la casa sin nada, y aparte de darle una paliza. Y el criado de él, estamos hablando de Lima, el criado de él le escondió una vajilla de plata maciza que tenía, que la usaba siempre que tenía que invitar a agasajar a los extranjeros, ¿no? Y entonces pues no cobraban los sueldos, ponía dinero de su bolsillo, mantenía a los capitanes que estaban allí detenidos, como pasó en el momento que hubo el problema con los ingleses. Aquí está Bucareli, que era el virrey, y estaba interesadísimo en que fuésemos alcanzando latitudes del norte. Por ejemplo, esto que pone aquí Kodiak, pues es la isla del Carmen, y como os digo, por aquí hay cantidad de nombres españoles. Como veis aquí. Y bueno, aquí me quedo con esta porquería de dibujo, pero sobre todo para que veáis. Aquí está San Francisco, la bahía de Bodega, la punta de los mártires donde mataron los indios a los que bajaron a hacer el agua.
muy adecuadamente, muy correctamente, no les faltase de nada, les daba dinero para bolsillo, para lo que fuese, y de comidas y todo eso, perfectamente. Y cuando se marcharon les aprovisionó los barcos y salieron pues muy bien. Lo que pasa es que contaron una película, los ingleses a veces se les ocurre, si hablan en inglés yo no les entiendo, entonces puedo contar mentiras y no lo podemos discernir, ¿no? Si hablan, Entonces, pues hubo ciertas reclamaciones, hubo unas tiranteces, estuvimos a punto de entrar en guerra Francia y España contra Inglaterra y Holanda. Inglaterra y Holanda han sido históricamente enemigos nuestros, pero Francia, España e Inglaterra se han estado pegando siempre. Francia, claro, estaba acogotada, tenía por un lado España, por otro lado los Países Bajos, Inglaterra enfrente, pues claro, tenía que sacar la nariz del agua por algún sitio, ¿no? Y entonces, pues siempre hemos estado aliándonos con unos y con otros. Cuando la guerra de liberación de España de los franceses, nuestros socios los ingleses hicieron más daño que los franceses, los que nos ayudaban, porque destrozaron todo lo que pudieron. Bueno, y aquí tenemos el puerto de Luzca, y este es George Vancouver, que como digo era un caballero, y entonces pues tiene una relación entrañable con el representante español. Llegaron a ciertos acuerdos y hubo un momento que no llegaron no conseguían ponerse de acuerdo, y entonces Juan Francisco de la Cuadra le propone que lo pasen a sus superiores, que lo diluciden los ministros de Exteriores, con lo cual pues ellos siguen siendo amigos y le pasan la patata caliente a otros. Bien, aquí veis un poco cómo es la zona donde estamos, ¿no? Entonces, California y tal, y de aquí para arriba es la navegación esta. Y luego, pues por aquí se pasaba, hasta aquí llegaron los últimos que hicieron una expedición en estos tiempos. Bueno, esto era un poco el mapa de los Estados Unidos, que eran los 13 rebeldes, y luego teníamos aquí la Luisiana. La Luisiana nos la regaló el rey francés a cambio de algunas historias y nos vino muy bien porque servía de separador de americanos e ingleses. Y entonces esto al final vuelve a su origen, no, vuelve al dominio de los ingleses, pero los americanos. ¿Sabes cuánto por qué? Mira, esto es la isla de Luzca, que era bastante grande, y este es el jefe Macuina. El jefe Macuina era un poco el conseguidor, era el amigo de Juan Francisco de la Bodega y le conseguía todo, era muy amigo suyo, a veces se quedaba a dormir en su casa o en el barco, comían, cenaban, traía música, caza y cosas de esas, y tenían una relación extraordinaria. Y el nieto de este es el que escribe el prólogo del libro que os enseñaba antes. ¿Ves? El jefe era un poco el introductor de embajadores, el conseguidor de los españoles. Aquí es cuando se comete el error de apresar a los ingleses, los dos barcos ingleses. Aquí ves una representación de aquello. Y bueno, pues fue bastante, como digo, nos salió caro también. Esta es Macuina con dos de los prisioneros. Y esta última expedición que la hace nuestro paisano, José Bustamante y Guerra, que es oriundo de Montaneda o de San Vicente de Toranzo, no sé. Y Malaspina. La expedición es, como os digo, es una expedición que dura 5 años, del 68 al 6, Los barcos reciben los nombres del barco en castellano de descubierta y atrevida en memoria de los barcos del capitán Cook. Bueno, intentan llegar al tan buscado y deseado paso del noroeste, lo consiguen y bueno, y siguen dando la vuelta al mundo haciendo una expedición, como digo, científica. Los barcos eran ya un poco más grandes que nosotros, son barcos de 33 metros y 8 casi 9 de manga,
hasta aquí tenemos que llegar para echar definitivamente a los ingleses de América. Ahí tenéis a Fray Junípero Serra, que es un mallorquín que montó 9 misiones. Cuando expulsaron a los jesuitas de España, también los expulsaron de aquí. Y entonces, pues, empezaron a llegar, estos eran franciscanos, pero eran los agustinos, distintas órdenes religiosas en sustitución de los jesuitas. Y esto es un poco lo que era el mundo en los tiempos de la unión con Portugal. Medio mundo, el Papa Alejandro VI dio medio mundo a Portugal y medio mundo a los españoles. Entonces, pues éramos los dueños de todo el mundo, en teoría, claro, evidentemente. Y aquí todavía se ve la separación, Portugal y España. Portugal era España. Esto es la Luisiana, la Baja California. Entonces aquí hay una historia que perdimos la Florida, nos dieron a cambio la Luisiana, y aquí está Nueva Orleans, y queríamos quitarlos del medio a los ingleses. De tal manera que se hace una expedición, ya había habido 2 intentos, y se hace una expedición para asaltar el fuerte San José, que está aquí. Es una historia curiosa porque la expedición sigue el curso del río hasta que se congela, luego siguen andando, van 65 indios y 60 soldados. Y esta línea roja que pinto aquí es la línea roja de Aranda, que había hablado de que no sea el río de la separación, sino que haya más distancia para no tener perturbadores cerca, ¿no? Luego al final tuvimos que asumir la situación y quedarnos en el margen del río. Esta es la línea roja de Aranda. Aquí está el lago Michigan, el superior, los grandes lagos que no teníamos gran interés, entonces los españoles. Y aquí hablamos de la toma de Pensacola, donde los indios iban con nosotros y se distingue al indio llamado Ixcate por parte del gobernador Bernardo de Valverde, firmado por el que entró en el fuerte de San José, que es Francisco Cruzado. Tenían que pasar nuestros barcos por aquí. Claro, el problema era que tenían cañones enfrente, en la costa que había cañones. Entonces, no estaba muy bien definido el mando, porque el mando de la mar lo tenía un comandante de navío y un capitán de navío, y el mando en tierra lo tenía Gálvez. Entonces discuten, el barco del marino había embarrancado a la entrada y no tiene ganas de entrar. Dice que él no va a dar el costado a los cañones del enemigo, que no va a entrar y que se va a ir a La Habana, otra vez, que es de donde venía. Entonces, Gálvez dice que él sí, que él va a entrar. Yo solo, y los que tengan valor que me sigan. Entonces Carlos III le consiente que ponga en su título, en su escudo, estas palabras: yo solo, los que tengan valor que me sigan. Bueno, se produce la entrada con alto riesgo y primero entra Bernardo de Gálvez, y después le va siguiendo la embarcación Valenzuela, y después van 2 gabarras. El comandante del barco que habíamos arrancado del navío San Ramón se va otra vez para La Habana a contar allí sus cosas, pero resulta que Gálvez tiene la suerte de que le tiran 27 obuses y no le da ninguno. Y entonces ellos piden la chiripa de que meten por un respiradero de donde está guardada la pólvora un obús, y mueren 100 y pico de ingleses. Entonces, en ese momento ven llegar más barcos y piensan que son ingleses, pero no, son los barcos del Marqués del Socorro. Este hombre que venía desde Cádiz con fuerzas de refresco para primero La Habana, porque había tenido una serie de percances, y llega un poco después de que ya están entrando y creen que son ingleses, hasta que ven que son españoles.
Y de aquí, pues ya se va Eugenio Pure al norte en busca del cuartel, del fuerte de San José. Allí convencen a los indios y ubineses a que no defiendan aquello, que se queden quietos, que no hagan nada, que ellos se van a pegar con los ingleses y vosotros os quedáis a verlo. Y entonces, pues, se conquista esto. Primeramente han hecho una marcha tremenda por el río, en piraguas, y luego a marchas forzadas por el hielo. Y bueno, pues ya veis, el 12 de febrero a las 7 de la mañana se toma el fuerte y los ingleses ya se van definitivamente fuera de nuestras tierras. Y aquí tenéis pues, el acta de la toma de posesión del fuerte. Eugenio Pure incorpora a los dominios del rey de España este puesto, fuerte de San José, y sus dependencias con el río del mismo nombre y de los ilinueses, que son los indios que ni les ayudaron ni se pusieron a favor de los ingleses. Y aquí veis un poco cómo está situado. El fuerte está aquí debajo de estos son los grandes lagos. Y luego, pues toda la zona, Nueva Orleans, el río, la ciudad de San Luis, Baton Rouge, Apalachacola, Pensacola, Mobile, Galveston, toda esa zona que era, pues eso, americana. Entonces, en manos de los franceses. Bueno, aquí veis un poco esto, donde aparece el Golfo de Spain. Ahora han empezado a discutir que si se llama de Spain, no, que si se llama de América o del Golfo de México. Bueno, pues era de Spain. Bueno, aquí tenéis una representación con una serie de pequeñas biografías, pero aquí está lo que consiguieron llevar a efecto casi Juan Francisco de la Bodega y George Vancouver, que es el acuerdo, el pacto que se llama el Tratado de San Lorenzo o del Escorial. ¿Veis? El Tratado de Nuestro Señor y los Estados Unidos de América, 1795. Aquí yo creo que ya se había muerto Juan Francisco de la Bodega, que yo creo que fue en el 74, pero estuvo invitado primero, que no es importante, estuvo invitado en el Congreso de los Estados Unidos. El Tratado del Escorial, el Tratado de San Lorenzo, bueno, se tiene varios, el Tratado de la Amistad y la Navegación, otros que dan el nombre del americano de turno. Entonces, aquí pues Godoy creo que dio más de lo que había que dar a los americanos. Pero bueno, así quedó la cosa. Por lo menos tuvimos la paz. Y aquí tenéis un sello conmemorativo de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, y hago aquí referencia a un monumento que hay en Poveña, cerca de la playa de la Arena, viendo la carretera de Bilbao, donde está la refinería de Socorrostro, que tiene un monumento allí, un pequeño monumento en su pueblo. Aquí es donde nos cuenta lo bueno que es el puerto, que es un puerto con unas características extraordinarias y demás. Y hacen mención a la reunión de los capitanes, lo de 4 y Cuadra en Vancouver. Y mirad, nosotros pedimos muchísimo, porque estábamos hablando de 61 grados de latitud norte, ¿no? Pues nos bajamos a 31, 30 grados bajamos. Fíjate fijaros si les regalamos territorio a los americanos. Por otra parte, bueno, el tratado se firma primero por los representantes del rey y del presidente americano, Godoy y Pinckney. Y también recibe el nombre de Pinckney el tratado. Y luego se ratifica por Washington en marzo del 96 y por Carlos IV de España en Aranjuez.
la guerra de independencia de Estados Unidos de América, donde pues, los soldados nuestros se batieron como ellos, pero nadie les dio una palmada de la espalda. Y aquí tenéis pues, la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y otra firma importante que es la compra de Alaska por los americanos. Se hablaba de 6 millones, los rusos no estaban muy por la labor en cuanto al precio, pero tenían miedo de que se lo quitasen los ingleses. Y antes de que lo tuviesen los ingleses, se lo vendieron a los americanos. Todo era más o menos lo mismo al final, pero bueno. El caso es que Alaska pues, se vendió por una cantidad bastante baja. Vive muy poca gente allí, cuando la fiebre del oro fue, pues eso, como el venidor para los jubilados. Bueno, y aquí tenéis un poco lo que decíamos del rollito este de Lorenzo Ferrer Maldonado, que yo no me lo creo, que pasó por aquí. Pero bueno, yo insisto en que yo navego por allí en verano, por aquí abajo, y hace un frío que pela. Y los hielos altísimos se mapa. Mira, aquí dice Maldonado, hombre de guerra, astrólogo, alquimista y marino embaucador. Pues no lo sabemos, yo no puedo poner la mano en el fuego ni por una cosa ni por otra. Pero lo que sí veo es que fue por el canal de Lancaster cuando el Gehoa con Amundsen fueron por aquí abajo, y todos los que han ido por aquí abajo pues son los que han pasado después. Entonces, no me creo nada, ni que haya pasado, ni que aquí tenéis las publicaciones de Colson, de los viajes apócrifos, el mito del cambio climático y el otro del 2004 del Paso del Noroeste, en los cuales pues, se dan algunas nociones. Mirad, esto es lo que quería que vieseis. Los hielos antes llegaban hasta aquí. Claro, estamos viendo el mapa al revés ahora, ¿Os dais cuenta? Es que claro, como antes lo hemos visto a vista del pájaro y les ponían, veíamos el estrecho por aquí, y luego por aquí. Entonces ahora estamos viéndole al revés. El Pacífico está aquí. Y todo esto es Rusia, el paso del nordeste, o la ruta del norte, y esto es el paso del noroeste. Fijaros que hay una cosa importante. A efectos económicos, aquí coño le importa el navegar por aquí, por Rusia. Pues a pocos, ¿por qué no hay? ¿Quién trabaja con Rusia? Pues más bien pocos, pero con Estados Unidos, con Canadá con Noruega también, ¿no? Pero mirad, esto ahora se han reducido los hielos, pero aún así por aquí no había que pasarse. Y este es el paso que hizo Ferrer en 1588, que viene de Lisboa, entra por aquí, el canal de Lancaster, cuando todos los que han ido por aquí, pues posteriormente el primero que pasó fue